Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy como ponentes y también un agradecimiento especial a quienes nos acompañan y han estado a lo largo de estas jornadas muy atentos y prestos a enriquecernos con sus aportes. En primer lugar, les quiero dar entonces la bienvenida a estas 21ª jornadas de Derecho Constitucional. Les quiero dar la bienvenida a la mesa sobre democracia y parlamentarismo. Y por supuesto, debo darles la bienvenida a esta casa de estudio, mi casa de estudio de la Universidad Externado de Colombia. Gracias a todos ustedes por haber aceptado esta invitación. Gracias por haber acudido masivamente a la convocatoria que se hizo. Para mí, pues, es muy grato compartir. Sí me oyen, ¿cierto? ¿Sí me están oyendo? Sí, señora, perfectamente. Para mí es muy grato contarles que en el eje de democracia, eje del cual soy coordinadora con un equipo maravilloso de trabajo, recibimos más de 55 comunicaciones. Eso nos alienta a seguir trabajando por este tema y nos llena un poco, pues, de esperanza de cuál será el giro que tomará en esta década el tema de la democracia. Y yo quiero hacer énfasis en la democracia representativa. Nosotros recibimos comunicaciones de distintos temas: la democracia, el papel de la democracia y los jueces, la ampliación de los espacios como el tema de la protesta social, las redes sociales. Y curiosamente recibimos muy pocas comunicaciones o ponencias sobre el tema de la democracia representativa. Y de allí tal vez mi interés por esta mesa que me correspondió moderar, que afortunadamente me correspondió y tengo el gusto de poder ser parte de ella. Es necesario pensar de verdad los retos de la democracia de cara a la siguiente década. Nosotros el día de ayer tuvimos un panel muy interesante con posiciones distintas, pero sobre todo me llama la atención que el profesor Gargarella nos hablaba de esa debacle democrática, ¿no es cierto? Y de alguna manera es que ese principio o la representación ya no tiene cabida en nuestros estados en consideración a la falta de homogeneidad de la sociedad. Y también nos decía el profesor Gargarella, muy tajante, pues nos hacía pensar realmente en cuál es el traje que necesitamos, y la pregunta es cuál es el traje que necesitamos para materializar la representación, para garantizar ese principio de representación. Y para mí de allí la importancia del tema que hoy nos convoca: democracia y parlamentarismo. Yo me resisto a creer que este tema no tiene cabida. Soy una fiel creyente de que la democracia, la democracia necesita que se amplíen los espacios de representación, como ha venido sucediendo, pero lo que no pienso es que alguno de ellos sustituyan. Yo creo que sí hay que ampliar y que esto se complementa, pero que nosotros de nuestro rol como profesores y como abogados no podemos abandonar ni podemos dejar de pensar en cómo hacemos para garantizar que la representación no se quede únicamente en un discurso. Y en ese orden de ideas, pues quiero darles la bienvenida a esta mesa Democracia y Parlamentarismo, en la cual los ponentes amablemente van a compartir con nosotros las reflexiones de cómo podemos hacer para mejorar en algunos casos el procedimiento legislativo, ¿no es cierto? Que no es otra cosa que garantizar o buscar un equilibrio o una conciliación entre mayorías y minorías, y también garantizar la
la calidad de la producción normativa. Entonces, sin más preámbulos, nuevamente le reitero mi agradecimiento a cada uno de los ponentes cada uno de los ponentes contará con 15 minutos. Tenemos 3 ponentes, nos permite profundizar un poco más sobre las ideas que ustedes hoy nos comparten. Con posterioridad aprovecharemos esos aportes y esos cuestionamientos del público para poder generar un debate al respecto. Y finalmente me gustaría que cada uno tenga la posibilidad, luego de oírse todo, de hacer algunas aproximaciones. Perfecto, de hacer algunas aproximaciones desde su presentación con las ideas de los ponentes que el día de hoy nos acompañan. Entonces, pues bueno, vamos a ver realmente qué es lo que está pasando con el principio de representación. Y en ese orden de ideas, quiero darle la palabra al doctor Emiro Cáceres González, quien titula su ponencia Artículo 88, Constitución Española. Necesidad de un equivalente para racionalizar el proceso legislativo penal colombiano y las alternativas disponibles. El profesor Cáceres es especialista en Derecho Procesal Penal, magíster en Derecho Penal y doctorando en Derecho de la Universidad de Salamanca. Además, es miembro del Grupo Español de Política Legislativa Penal de la Universidad de Málaga. Adelante, profesor Cáceres, tiene usted la palabra. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Vale. Bueno, voy a compartir primero mi pantalla. ¿Se consigue ver la imagen ahí? Sí, señor. Solo hace falta ampliarla. Perfecto, se ve perfecto. Bueno. Bueno, primero quiero agradecer a la Universidad Externada de Colombia y también a la Facultad de Derecho por permitir la generación de estos espacios para que los investigadores puedan dar a conocer los avances que llevan en sus investigaciones. En cuanto a mi presentación, pues decidí llamarla de esta manera: Artículo 88 de la Constitución Española, necesidad de un equivalente para racionalizar el proceso legislativo penal y colombiano y alternativas disponibles. Quise señalar unos objetivos. Básicamente los objetivos van enfocados a referirnos al artículo 88 de la Constitución Española. El artículo 88, en un momento me dirigiré a su contenido, pero quiero hacer énfasis en que en la Constitución colombiana no tenemos un contenido similar al del artículo 88 de la Constitución Española. Sin embargo, contamos con unas herramientas, algunos contenidos constitucionales y algunas órdenes de la Corte Constitucional nos permiten enfocarnos hacia la racionalización del proceso legislativo y pensar que podemos exigirle al legislador reducir un poco el populismo, reducir un poco lo que tiene que ver con la intervención política, que es inevitable, pero que esa intervención política deje esos matices de populismo y de politiquería y pensar más bien que puede tener contenidos de racionalidad. Entonces, básicamente los objetivos se señalan ahí y pensar que tenemos controles formales y materiales para exigirle al legislador su cumplimiento. Bueno, entrando en materia, el artículo 88 de la Constitución Española dice lo siguiente: dice, los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Antes de entrar en la parte donde hago énfasis, que está subrayada, quiero aclarar que en el ámbito español hay una diferencia entre proyectos de ley y proposiciones de ley. Los proyectos de ley son los que presenta el gobierno y las proposiciones de ley son las que presentan los demás facultados constitucionales para presentar esos proyectos. Esos facultados constitucionalmente son la ciudadanía, las comunidades autónomas y las Cortes Generales, que las Cortes Generales vienen a ser el mismo Congreso
para el caso colombiano, el Parlamento. Ese artículo 88, si lo miramos, se refiere básicamente desde el punto de vista de la teoría de la legislación a dos escenarios. De pronto, desde el punto de vista ordinario, podríamos pensar que el proceso legislativo se divide en una parte administrativa, que sería la parte donde se elabora el texto normativo, y una parte ya que tiene que ver con el proceso formal del proceso legislativo, que es cuando inicia el procedimiento en el Congreso o en el Parlamento. Para efectos de teoría de la legislación, simplemente se establecen unas etapas del proceso legislativo, que son la etapa prelegislativa, la etapa legislativa y la etapa postlegislativa. Lo que señala el artículo 88 se referiría a la etapa prelegislativa en cuanto a la aprobación por parte del Consejo de Ministros, y en cuanto a la etapa legislativa sería el sometimiento que hace ese Consejo de Ministros del texto al Congreso o al Parlamento. ¿Qué tiene que hacer él como titular del texto normativo? Presentar su texto, el articulado de la norma, acompañado de una exposición de motivos, y no solo una exposición de motivos, sino también, dice el artículo 88 de la Constitución Española, de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre esos. Entonces, este artículo estuvo un tiempo como muy abandonado también en España. La ley del gobierno, que es la ley 50 del 97, no decía mayor cosa sobre eso, el artículo 22. Después, en el año 2015, vino la ley de régimen jurídico del sector público y la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas a reformar el artículo, a derogar el artículo 22 de la ley del gobierno, a realizar una modificación del artículo 26, si la memoria no me falla en estos momentos, y a imponer o a incorporar unos elementos que tienen que ver con transparencia y con calidad normativa. Entonces, en la anterior ley del gobierno, en el anterior artículo 22 de la ley del gobierno, había que presentar un análisis de impacto normativo, pero ese análisis de impacto normativo no tenía como mucho desarrollo. Y no había había unas directrices, pero no había como una disposición reglamentaria sobre esos tópicos. Con la reforma que se hace a la ley del gobierno a partir del año 2015, casi que de manera muy detallada, muy reglamentaria, la ley del gobierno entra a desarrollar lo que debe contener a qué se refieren a esos antecedentes, mediante el análisis de impacto, mediante las normas de análisis de impacto normativo. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia nosotros no tenemos un artículo similar, y lo único que vemos es que el alcance que se establece en la ley quinta, que es el reglamento del Congreso establece sí quiénes pueden hacerlo, hay como una especie de funciones, como los trámites que se hacen en los debates, pero no señala que se deba realizar algún tipo de presentar algún tipo de documentación o similar. Sencillamente dice el artículo 145 que para presentar un proyecto de ley, pues nosotros no, eso es una precisión necesaria en estos momentos, lo estaba olvidando. En el caso nuestro, aquí en España se diferencia entre proyectos de ley y proposiciones de ley de acuerdo al autor que lo presente. En el caso colombiano no se hace esa diferenciación. Son proyectos de ley o proyectos de acto legislativo y no se mira quién es el autor, si viene, por decir algo, por parte del gobierno nacional o bien por parte de un ciudadano común o del Parlamento, del Senado, del Congreso. Vuelvo yo al artículo 145. El artículo 145 dice que para presentar un proyecto simplemente se debe incluir un título, un encabezado, una parte dispositiva, una exposición de motivos, pero no dice nada más. Estos son requisitos formales, pero no se refiere, como el 88 de la Constitución Española, a los antecedentes necesarios. Entonces, ¿qué ha generado eso? Y pues mi tema específicamente quiere hacer énfasis al tema del derecho penal. ¿Qué ha generado eso desde el punto de vista del derecho penal? La posibilidad que una persona pueda presentar un proyecto de ley o incluso un proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución sin presentar antecedentes, sin presentar documentos, sin presentar análisis empíricos,
documentos, estudios, algún tipo de encuestas, algún tipo de sustento empírico que pueda sustentar la necesidad de intervención, han generado una huida hacia el derecho penal, han generado también que haya una proliferación legislativa y que el Estado simplemente responda mediante intervenciones embólicas para dar una sensación de que está haciendo algo. Entonces, genera una proliferación legislativa que al final lo único que hace es llenarnos de normas simbólicas que no tienen ningún efecto, que no tienen ningún análisis de eficiencia o de efectividad y que finalmente simplemente son placebos legislativos dirigidos a generar una sensación de seguridad. La pregunta que tendríamos que hacernos en estos momentos es, ¿y qué hacemos entonces? No podemos hacer nada, seguimos haciéndolo de la manera como se viene haciendo la presentación de leyes desde hace casi 2 siglos, o podemos hacer algo en estos momentos. Entonces, la respuesta la encontramos desde 2 puntos de vista. Ahí, en nuestra opinión, existen 2 posibilidades. Uno es desde nuestro punto de vista, el legislador está incumpliendo un mandato interno y está incumpliendo un mandato externo. El mandato interno es básicamente la ley 1147 del 2007, porque esa ley 1147 creó una comisión especial de modernización del Congreso y esa ley 1147 modificó la ley quinta, que es el reglamento del Congreso. Entonces, ella creó una comisión especial de modernización y dentro de esa comisión especial de modernización creó una unidad coordinadora de asistencia técnica legislativa. Y esa es una ley desde el año 2007 y no ha tenido ningún efecto práctico, porque los legisladores siguen haciendo y presentando leyes de la manera como lo venían haciendo ordinariamente. Pero si nosotros miramos los objetivos y las funciones de esta unidad coordinadora, yo en esta diapositiva señalé apenas 2 funciones que me parecen medulares para la investigación que estoy haciendo, pero que tiene más funciones. De hecho, tiene 5 o 6 funciones. Pero me llama la atención, si miramos los objetivos, dice brindar servicios de apoyo jurídico y asesoría técnica, a las comisiones constitucionales y bancadas del Congreso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando habla de comisiones constitucionales, se está refiriendo desde el primer momento del proceso legislativo, desde la primera fase, desde cuando yo designo un ponente para llevar la intervención. Y cuando hablo de bancadas del Congreso, me está diciendo que el mismo Congreso, el mismo parlamentario, tiene la posibilidad de llevar, antes de erradicar el proyecto de legislación, puede hablar con esta unidad coordinadora de asistencia técnica y decirle, oiga, yo necesito que usted me colabore con un análisis de impacto, oiga, yo necesito que usted me haga una investigación empírica sobre esto, miremos qué hay en derecho comparado sobre el tema, porque si miramos las funciones de esta unidad coordinadora, dice procurar la alta calidad de los proyectos de ley y de acto legislativo y de las discusiones legislativas. Entonces, si habla de procurar la alta calidad de los proyectos, eso quiere decir que desde antes de erradicar el texto, ya debería haber, lo que dice el artículo 88 de la Constitución Española, antecedentes suficientes para demostrar la necesidad de intervención legislativa. Y el siguiente numeral habla de apoyar por medio de asesorías técnicas y objetivas la calidad de los proyectos de ley, de acto legislativo y de la discusión legislativa. Si miramos esos 2 puntos, la norma se centra no solo en el trámite prelegislativo, sino también en el proceso legislativo, porque le está diciendo, es obvio que durante el trámite la norma va a tener cambios y esos cambios van a tener unos matices, pero eso tiene que ver con técnica legislativa, con metódica legislativa, con teoría de la legislación en general. Esas cosas se están pasando por alto y el Congreso creó una ley para modernizar el Congreso y le ha importado muy poquito darle aplicación a la ley. Ese es el mandato interno. No sé cuánto tiempo me queda. Bueno, continúo. En cuanto al mandato externo... Ya le quedan unos 6 minutos. Perfecto, gracias. Eso en cuanto al mandato interno. En cuanto al mandato externo,
tenemos otra herramienta. La otra herramienta tiene que ver con las decisiones que ha proferido la Corte Constitucional a partir de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas, que se ha decretado en 3 oportunidades y las sentencias de seguimiento que se han venido haciendo. Esas sentencias son la T-153 del año 98, la T-338 del 2013 y la T-762 del 2015. Y quiero, si me lo permiten, hacer una pequeña lectura, una breve lectura de lo que dice la última de estas sentencias. La T-762 dice que en Colombia los entes encargados de la formulación y el diseño de la política criminal, Congreso y Gobierno Nacional, entre otros, han adoptado decisiones de forma reactiva y sin fundamentos empíricos sólidos, por lo que tales decisiones están generalmente basadas en la necesidad de responder con celeridad a fenómenos sociales mediados por la opinión pública y demostrar resultados contra el crimen para aumentar la popularidad de un determinado sector político, por lo que no tienen como principal finalidad impactar los índices de criminalidad y rara vez se sostienen en fundamentos sólidos que permitan relacionar la expedición de una norma y la reducción real de un fenómeno criminal. ¿Qué estamos viendo ahora? Se presentan normas, simplemente, lo que llamé hace un rato placebos legislativos, se presentan normas para generar la sensación de seguridad, pero no hay estudios de impacto, no hay estudios de análisis de costos de la reacción punitiva, cuánto va a costar el tener una persona privada de la libertad, y tenemos un ejemplo muy cercano, que tiene que ver incluso con un proyecto de acto legislativo, y es el de la incorporación de la prisión permanente revisable en Colombia. Ese proyecto, en un artículo que si le interesa a alguien, está publicado en la revista Nueva Foro Penal del año pasado, en la vigencia julio-diciembre. Yo publiqué un artículo, bueno, me publicaron un artículo sobre el tema, y ahí lo que se hizo fue mirar desde qué fecha se han presentado proyectos de acto legislativo sobre la materia y cuál ha sido el resultado. Y se miraron todos los antecedentes que se han presentado, las discusiones legislativas, las modificaciones, las reformas, y todas las discusiones que se han hecho simplemente se enfocan a puro populismo legislativo. Pero en ningún momento se presentó un documento que sustentara la necesidad de intervención. Incluso en esta última sentencia T-762, la Corte le ordena al legislador que, y me permito nuevamente citarlo, dice: dentro del ámbito de sus competencias y respetando su libertad de configuración normativa, de aplicación al estándar de constitucionalidad mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos, y a que dé aplicación a lo dispuesto en los artículos 3, numeral 6 y 18 del decreto 2055 de 2014, que tiene que ver con el concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal, que incluso tuvo una discusión que también la señalo en ese artículo. Porque se retiró incluso las personas que estaban en ese momento como miembros del Consejo Superior de Política Criminal. No eran, el contenido del informe que ellos presentaron no fue del completo agrado de la ministra de Justicia. Cuando cambió de ministro de Justicia, cuando entró Margarita Cabello como ministra de Justicia, ella pidió un nuevo concepto, pero ya habían cambiado a los miembros del Consejo Superior de Política Criminal. Incluso el que era presidente en ese momento, que era un profesor de los Andes, renunció porque no estaba de acuerdo con la forma como se estaba pidiendo ese concepto. Y finalmente, ¿cuál es el efecto vinculante de ese concepto? Si simplemente lo piden para dar una apariencia de legalidad, de dar cumplimiento a una orden generada por la Corte Constitucional, pero que al final no genera ningún efecto. Y la otra cosa que le ordena la Corte Constitucional al Congreso es que promuevan la creación, implementación y ejecución de un sistema amplio de penas y de medidas de aseguramiento alternativas a la privación de la libertad. El resultado de todo esto es que tenemos dos normas, tenemos dos mandatos, perdón, uno interno y uno externo, uno que tiene que ver con el reglamento del Congreso, que le ha importado muy poco, pese a existir desde el año 2007, le ha importado muy poco al Congreso ponerlo en práctica, porque crearon un comité de modernización que no ha modernizado por culpa del mismo congresista, por culpa del mismo Congreso de la República, no ha puesto en práctica su proceso de modernización, y un mandato externo que tiene que ver con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, donde le dice que se sujete a un estándar de racionalidad, a un estándar mínimo de respeto de los derechos fundamentales,
y sigue presentando iniciativas normativas que no tienen ningún efecto práctico. ¿Qué nos toca a nosotros? Denunciar esas cosas. Entonces, en eso debe intervenir no solo el legislador, para que ejerza controles formales y materiales al momento de erradicar, de que se radique una acción, una iniciativa normativa, sino también que la doctrina lo denuncie, porque la doctrina lo ha tolerado. De hecho, si se miran las intervenciones de lo que dice la doctrina ha aplicado el artículo 145 del reglamento del Congreso y le parece bien que sea suficiente presentar una exposición de motivos, como lo dije, incorporando simplemente un título, un encabezado, una parte dispositiva y una exposición de motivos para una iniciativa, pero no piden en ningún momento algo que tenga que ver más allá con el cumplimiento de esa formalidad. Y que en caso de que no se cumplan esos controles formales y materiales, que los podría hacer la mesa del Congreso al momento de recibirlo o la Secretaría, de acuerdo a las competencias que tengan asignadas en el mismo reglamento, ejerzan esos controles para racionalizar el proceso legislativo, o bien que en su determinado momento, si no se cumplieron esos controles, pueda la Corte Constitucional entrar a intervenir para ejercer controles sobre esa materia, que tampoco lo ha hecho hasta este momento, a pesar de las declaratorias del estado de cosas inconstitucional y de las órdenes que le impartió en su momento al Congreso mediante sus fallos mencionados y las sentencias de seguimiento. Bueno, esa es toda mi intervención. Les agradezco a todos y quedo aquí disponible para las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Bueno, perfecto, muchas gracias, profesor Cáceres. Pues muy interesante la reflexión que usted nos presenta el día de hoy, y especialmente en estos momentos en donde pareciéramos que en medio de este funcionamiento virtual del Congreso, pareciera adelantarse una posible reforma política. Y donde los temas que decide abordar de alguna manera el Congreso de la República es hablar de la necesidad o no de aumentar un número de curules en el Senado de la República, con una finalidad loable. La pregunta es si el mecanismo que está empleando para aumentar la representatividad de aquellos territorios que perdieron representación con el cambio de circunscripción del Senado de la República, por eso digo, la finalidad es loable, pero no sabemos si el mecanismo empleado por el Congreso de la República sea el más apropiado. Siempre que hablamos de ese tipo de reformas que de alguna manera pues toca al Congreso, estamos pensando de alguna manera cómo no perder curules y cómo ampliar esos espacios de representación. Pero es cierto, hay un mandato legal que ha sido ignorado por el Congreso de la República, pero tal vez es por la misma configuración de esa comisión de modernización del Congreso. Comisión legal que sin duda alguna está integrada por 4 representantes, 4 senadores, y además se crea de alguna manera como una unidad técnica de trabajo con el objeto, como usted bien lo señalaba, que es la unidad de coordinación de asistencia técnica legislativa, de apoyar y de contribuir en el mejoramiento de la producción normativa. Yo de pronto podría diferir un poco si el artículo 145 de la ley quinta es suficiente o no. Yo creo que es suficiente. El tema es que no nos hemos tomado en serio cuál es el contenido del mismo artículo cuando le dice exposición de motivos. Y exposición de motivos no es una pequeña introducción. La exposición de motivos tiene un propósito de presentar cuál es el diagnóstico del problema que se pretende abordar con la norma que se presenta o que se presenta al Congreso de la República. Lamentablemente los controles tampoco han sido los más eficientes, controles que les corresponden en principio a la Secretaría y a la mesa directiva, que podría devolver los proyectos de ley. Los proyectos de ley, pero yo además quisiera ir un poquito más allá, ¿no? Y es que cuando uno ve la producción normativa del Congreso se da cuenta que alrededor del 80% de la iniciativa no es propiamente congresional, no es propiamente de las bancadas, no es propiamente de los congresistas a título individual, sino que es del gobierno nacional.
Entonces la pregunta es realmente cuál es la exigencia que desde el Congreso o qué tanto está ejerciendo esos controles que en virtud también de su función de control político, que podría incluso abarcar la revisión correcta de la iniciativa y de la presentación de las iniciativas legislativas. Pero bueno, es cierto que ese papel no se lo ha tomado en serio. Esa unidad coordinadora de asistencia técnica resulta ser insuficiente cuando tenemos un Senado de 172 senadores, 108 senadores y 172 representantes a la Cámara, y se crea una unidad coordinadora para apoyar a las bancadas donde existen donde se crean 4 espacios para que los profesionales puedan brindar el apoyo. Más adelante, de pronto, el profesor Cáceres nos podría ilustrar un poquito de cómo funcionan esas unidades técnicas, legislativas de apoyo a los grupos parlamentarios y de apoyo a las cortes en España, donde evidentemente encuentra ahí uno que está el componente técnico. Y eso nos podría hacernos pensar a nosotros realmente el papel de las UTLs en nuestro Congreso de la República, las unidades técnicas legislativas, que en algunos casos, y no quiero entrar a generalizar, sirven para cumplir con favores de campaña, pero se ha desvirtuado un poco cuál es el objeto y alcance de las UTLs. Entonces sería muy interesante si en unos minutos más adelante el profesor Cáceres nos pudiera ilustrar un poco, porque lo cierto es que hay una ausencia, no se exigen, digamos, en aras de alcanzar mayor representación, que el Congreso de verdad represente a la población colombiana, pues nosotros no tenemos requisitos de formación alguna. Y la manera de especializar un poco el trabajo legislativo es esta división a través de las comisiones constitucionales permanentes, donde deben ubicarse los congresistas de acuerdo con sus intereses y su experiencia, pero no hay ningún tipo de apoyo técnico adicional, y podría ser un poco ilustrador el esquema de funcionamiento de las Cortes Generales Españolas. Pero bueno, démosle, quiero en este mismo orden de ideas y con la idea de verdad de racionalizar el trabajo legislativo, que yo diría que más que racionalizar, que se ha pretendido hacer a través de las bancadas, y tampoco ha sido lo mejor, es de hacer eficiente y de mejorar la calidad legislativa en general, que correctamente el profesor Cáceres nos lo muestra en materia penal, pero que seguramente si ponemos el foco en cada uno de los campos también vamos a encontrar que hay una necesidad de sobreproducción normativa y a veces no pareciera ser tan necesaria. En ese orden de ideas, quiero darle la palabra al profesor Cristian Rodríguez Martínez, quien nos hablará de la racionalidad hacia la argumentación legislativa. Breve, y nos presentará unas breves reflexiones sobre la importancia de la aplicación del principio de proporcionalidad por parte del legislador en el proceso de creación de la ley. El profesor Rodríguez es abogado de la Universidad del Magdalena, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana y doctorando en Derecho en la Universidad Navarra de España. Es docente de las asignaturas de Introducción al Derecho, Derecho Constitucional Colombiano, Acciones Constitucionales y Procedimiento y Argumentación Legislativa, así como director del programa de Derecho de la Universidad del Magdalena. Bienvenido, profesor Rodríguez, tiene usted la palabra. Hola. Sí, ya me di cuenta que le pedí el favor al profesor Cáceres si deja de compartir su pantalla para que el profesor Rodríguez lo pueda hacer. La que no tenía el micrófono habilitado era yo. Y lo invito, profesor Cristian, también a que habilite el audio, por favor. La voz, el micrófono. ¿No puede? Paula, ¿me pueden ayudar? Vamos a ver. Sí, señora, ya estoy revisando. Okay. Creo que ya. Ya. Ya lo logré.
Paulino. Buenas tardes a todos. Profesora Carolina Rico, muchas gracias. A todos los presentes, a los demás compañeros de la mesa, al profesor Emiro Cáceres, al doctor Castañeda. Muchas gracias a la Universidad Externado por estos espacios tan importantes. Y bueno, acá desde la ciudad de Santa Marta también estemos parte de estas jornadas que ha convocado a mucha gente en torno a los temas de derecho constitucional y especialmente aquí desde la Universidad Magdalena. No solamente desde la representación, sino físicamente estamos aquí desde la Universidad Magdalena. No sé si me lo permiten compartir algunos. ¿Puedo compartir ya? Sí. Profesor Cáceres debe dejar de compartir para que el doctor Rodríguez lo pueda hacer. ¿Ahí ven? ¿Se ve algo? ¿Sí? No, seguimos, pues yo sigo viendo la pantalla del profesor Cáceres. Ya, perfecto. Okay. Gracias. Bueno, en estos 10 minutos que nos dieron, 10 minutos. 15 minutos tiene usted, profesor Rodríguez. En estos 15 minutos que nos dieron en este espacio de la jornada de Derecho Constitucional, trataré de dar unas breves reflexiones de cómo mejorar. No es la verdad absoluta, es una propuesta, lógicamente no significa que sea infranqueable, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Para proponer, y creo que son estos los eventos académicos, sobre todo en varios momentos. Por allá en el año 2016, me gustaría contextualizar, yo hice parte de una unidad de trabajo legislativo, por allá del 2012 al 2015, por eso conozco un poquito la mecánica del legislador, y en ese sentido, conociéndola ya desde adentro, cuando comenzamos a ubicar un tema de tesis de maestría, consideramos que una forma era la aplicación del principio de proporcionalidad por el legislador, pero en el momento de regulación de leyes estatutarias por las temáticas. Ese fue nuestro primer momento o nuestro primer acercamiento con todos estos temas de la racionalidad y argumentación legislativa. Y luego la Universidad Magdalena en el año 2017 me publicó un librito llamado El principio de proporcionalidad por el legislador, ideas para una mejora en ex ante de las leyes en Colombia. Bueno, desde 2017 hacia acá hemos venido como todos, uno solamente no crece con los años, sino también académicamente, profesionalmente, y hemos venido madurando unas ideas, principalmente también agradecido con los estudiantes que hemos venido impulsando aquí una electiva. Creo que somos de las pocas universidades en el país que dictamos una electiva sobre procedimiento y argumentación legislativa para trabajar estos temas. Yo siempre le digo a mis estudiantes, todo el mundo habla del legislador, pero nadie se compromete a establecer propuestas para mejorar. Parafraseando a Pacífico Cabrera, ¿no? Esa sección de Sábado Felices que Pacífico Cabrera le decía, todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. Yo creo que eso es asimilar al legislador. Todo el mundo critica al legislador, que son flojos, que son corruptos, que no trabajan, que se ganan la plata fácil, ¿cierto? Pero nadie establece o son muy pocas la gente que se dedica a estudiar un poco mejoras para el legislador. La mayoría de personas que se dedican al derecho constitucional lo hacen desde el punto de vista dogmático, ¿no? De derechos, acciones. Muy poco nos gusta trabajar el tema del derecho constitucional orgánico, que esa es como la línea de trabajo que hemos decidido actuar, porque yo soy un convencido de que si no tenemos un aparato estatal fuerte, jamás vamos a lograr la parte dogmática de la Constitución y por ende nunca vamos a llegar a ser, como lo dice el artículo primero de la Constitución, un Estado social de derecho. Es decir, si no tenemos un aparato estatal, unas instituciones fuertes, jamás podremos garantizar, no importa si tenemos 1, 2, 2.000 derechos, como quieran llamarlo, es importante trabajar lo orgánico y principalmente el órgano democrático por excelencia, como es el Congreso o Parlamento. Digan lo que digan, en las democracias occidentales, el Congreso o Parlamento es el órgano democrático por excelencia. Por lo tanto, debemos proponer realmente acciones de mejora como tal. Y una de estas es la que hemos planteado es, no solamente, como usted lo decía, doctora profesora Rico, de racionalizar el trabajo legislativo, sino buscar elementos de la argumentación aplicables al proceso legislativo. Yo soy un convencido de eso y creo que hay otros autores que han venido trabajando eso, principalmente la profesora Gemma Marcilla, profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha hecho bastante trabajo sobre esto. De hecho, tiene un libro especialmente que se llama Racionalidad Legislativa y ahora recientemente publicó algo con Tirán Leblanc sobre el tema de la proporcionalidad. El tema es, sí, todo el mundo dice que eso es posible. La pregunta es, ¿y cómo hacerlo? Que es ahí el meollo del asunto. Bueno, en estos años nosotros hemos tratado de dar respuestas a esa pregunta. Por eso la ponencia de hoy la hemos denominado de la racionalidad a la argumentación legislativa, que es lo que debemos pasar efectivamente. Y parto con esta imagen, una imagen propia, que hemos dicho.
Por décadas el estudio del derecho siempre ha estado centrado a la dogmática jurídica, es decir, a la interpretación y aplicación del derecho, ¿cierto? Déjenme poder ver mejor la imagen. Ok, simplemente. A la interpretación y aplicación del derecho, es decir, y así nos forman incluso las universidades, ¿no? La mayoría de docentes nos enseñan es a interpretar los códigos, a aplicar los códigos, pero nunca nos preocupamos por una etapa principal, la producción del derecho. Derecho entendido como ley, ¿no? Para este caso en concreto. O sea, nosotros nunca nos preocupamos por cómo se produce la ley. Eso parece que fuera un tema de políticos y demás, cuando nosotros, vuelvo a digo, nosotros los abogados nos movemos en un mundo de leyes, ¿no? Los códigos son leyes, el Código Penal es una ley, el Código Laboral es una ley, el Código de Procedimiento Administrativo es una ley, los códigos procesales son leyes. Sin embargo, siempre estamos en el escenario cuando llega el problema, cómo lo interpretamos, cómo lo aplicamos. Nunca le prestamos atención a este proceso, a la primera etapa, que es la producción, que se surte en el Congreso o Parlamento. Siempre estamos ante jueces, ante autoridades públicas, ante litigantes, demandando, porque se aplicó la ley de una forma diferente o distinta o arbitraria o porque la interpretación no es exacta. Pero muy poco nos ponemos a pensar sobre el tema de producción de la ley. El ex ante, como yo lo he denominado, que eso es importante. Ahorita lo decían, y qué bueno que veo que ya no estamos tan solos en estos temas. El tema de cómo se presenta un proyecto de ley. No solamente basta el encabezamiento, la exposición de motivos, y uno hace un análisis de eso, de los distintos proyectos de ley. Algunos a veces da vergüenza que son unos copia y pega, definitivamente. Eso no hace parte de lo que debe ser el legislador en el Estado constitucional, y principalmente el legislador en el siglo XXI. Yo creo que ese debate de que las leyes son válidas y son inequívocas y no se equivocan, eso ya quedó en el siglo XIX, cuando esas tesis eran aceptables en ese momento, en el siglo XIX. Hoy, en el siglo XXI, no nos interesa que la ley sea aprobada conforme al procedimiento establecido. Lo que nos interesa es que tengamos un legislador de argumento, que nos diga el para qué, el por qué la necesidad de aprobar esa iniciativa si ya tenemos otras normas que a veces no hacemos lo que le llama atienza en los tipos de racionalidades, la racionalidad formal y demás que se establecen en ella. Por eso, aquí desde la Universidad del Magdalena hemos venido implementando una asignatura que se llama Procedimiento y Argumentación Legislativa, y bueno, siempre tenemos estudiantes cada semestre, y yo lo que le digo siempre a ellos, yo no pienso que ustedes van a ser, como le llamo yo, abogados parlamentaristas en formación, pero por lo menos sí que cuando se termine el curso tengan una concepción distinta del legislador. Ese es mi desafío. Si con eso lo logramos, estamos bien. Y durante el semestre estamos trabajando temas que nos permitan mejorar la actividad del legislador. Incluso al final del semestre me tienen que hacer la redacción y sustentación de un proyecto de ley. En tiempos de no pandemia hemos ido hasta Bogotá haciendo una sesión simulada en el Congreso de la República para poder ver la practicidad de estos temas. Es decir, cómo nos involucran también a nosotros. Es decir, de lo que decida el legislador va a decidir nuestro futuro, porque vamos a estar en este mundo. Y más los abogados, vuelvo y repito, que nos movemos en un mundo de leyes. En Europa y en Estados Unidos se han venido promoviendo en las distintas escuelas o facultades de derecho cursos que ellos denominan legisprudencia, que es el estudio del legislador. Y en países, óigase bien, en países donde el presidente juega un papel muy importante, ya también están prestando atención al rol del legislador. Y máxime, cuando se han venido sosteniendo tesis en Colombia, recuerden ustedes que hace unos años el Consejo de Estado en primera instancia falló, que es posible que el Estado responda patrimonialmente por leyes que son declaradas inconstitucionales. Si bien ese tema con Goodyear en su momento fue revocado, pero ya comenzó el debate, es decir, ya se comenzó a pensar que ese escenario puede pasar, porque el Consejo de Estado, con fundamentos en jurisprudencia francesa y demás, ya comenzó a justificar que sí era posible. Es decir, si bien en ese momento fue derrotada la tesis, pero en cualquier otro momento se puede revivir. Imagínense si en Colombia llegara a prosperar. ¿Cuántas leyes en Colombia a diario no son declaradas inconstitucionales por errores fáciles del legislador? Por ejemplo, que a veces, o sea, no es un tema ese ni siquiera de argumentación. Por ejemplo, porque no se estudió en la comisión competente. Por Dios, ¿cómo es posible que 29 años después de la Constitución del 91, 28 años después de la ley tercera del 92, no sepamos aún o de que una ley sea declarada inconstitucional, cuando la misma ley tercera nos da una posibilidad de cuando existieran esas inquietudes se pudiera resolver, pero
digamos, la ley resuelve desde el punto de vista formal, porque usted está votando el procedimiento. Es decir, cuando tiene una inquietud o una duda de cuál comisión debe ser, usted tiene que votar el procedimiento. Es decir, que el presidente de la comisión o el presidente de la Cámara o Senado decide. Ya con ese requisito se valida porque la ley lo faculta, pero a veces ni se comete eso. El secretario simplemente lo manda de una comisión a otra y ha sido leyes declaradas inconstitucionales por no ir a la comisión competente. O sea, solamente ese es un pequeño tema formal. Imagínense el tema más de contenido material desde el punto de vista de la argumentación, donde la misma Corte ha dicho, es que usted, señor legislador, no me justificó por qué tomó esa decisión y por lo tanto, al no justificarla, pues yo la declaré inconstitucional. La Corte lo ha dicho en varias sentencias sobre el tema. Entonces, lo paradójico, que somos abogados, nos formamos en un mundo de leyes, pero no estamos pendientes a la primera etapa del derecho, como es el proceso de producción. Esto se mueve. En ese tipo de ideas, entonces cito a Atienza, que Atienza plantea 5 tipos de racionalidades. La racionalidad comunicativa o lingüística, que habla del tema de la capacidad de transmitir con claridad el mensaje por parte de la ley. La racionalidad jurídico-formal que decía, es decir, que las normas puedan armonizarse, ¿cierto?, en su conjunto, no que si, no, sacamos esta ley y resulta que 2 o 3 años atrás hayamos sacado una misma ley en el mismo sentido. Ha pasado también en Colombia. O que tengamos que sacar una ley especial para poder derogar 12.000 leyes que eran, que no tenían uso, también pasó en Colombia. Es decir, aquí el tema de tenemos una alta inflación legislativa, ¿no? Todos pensamos que todo es ley, todo es ley, todo es ley y demás. Entonces, incluso hay un profesor mío que decía que en Colombia tenemos un mal diseño constitucional en relación a las verdaderas funciones de los congresistas. Que un congresista no se debería medir efectivamente por el número de proyectos de ley que presentara, sino por otras cosas. Y quizás, y más los que somos de regiones, podemos dar fe de ese tipo de cosas, ¿no? Que los congresistas lo que buscan es, en muchos casos, gestionar recursos para las regiones, porque, bueno, el centralismo, bueno, ya es otro debate, el centralismo ha permitido también esas cosas. La racionalidad pragmática, es decir, que los destinatarios puedan describirse, atenerse, cumplirse, que es el tema. Ahí se presentó una vez, ¿se acuerdan cuando se aprobó el Código de Policía? Entonces, esta zona del país, algunos decíamos que no aplicaba el Código de Policía a la costa porque aquí había otro tipo de culturas y de costumbres y demás. Entonces, uno dice, ay, pues una ley nacional, entonces, ¿qué? Entonces, pero son cosas que buscan delegitimar el quehacer del legislador. La racionalidad teleológica, efectivamente, que la ley cumpla con los fines perseguidos, el para qué. Y a veces pasa, se aprueba una ley y resulta ser inocua, porque no se cumple. O sea, resulta que era para reducir tal comportamiento y al contrario, se ha aumentado. Entonces, eso según Atienza no cumple con la racionalidad teleológica. Y bueno, y la racionalidad ética, que es la más compleja entender de Atienza, es que él lo llama, y lo entiendo yo así, que sea una norma materialmente justificada desde el punto de vista material. Creo que es el componente de racionalidad ética que le llama Atienza. Yo creo que Atienza, porque una vez tuvimos la oportunidad de hacer un café jurídico en la Universidad del Magdalena y yo le preguntaba eso, profesor Atienza, por ejemplo, en Colombia hay 4 tipos de leyes. Yo considero que ese tipo de racionalidad había que matizarla. De pronto no exigírsela a todos los tipos de leyes, porque en algunas cosas también hay que respetar el principio de libertad de configuración legislativa. Yo también reconozco eso. Pero yo sí creo que en algunos tipos de leyes es importante argumentar de una mejor o darle una mayor carga argumentativa. Por ejemplo, las leyes estatutarias. Yo creo que ahí el legislador tiene que hacer un esfuerzo mayor, como cuando pretende regular algo por ley ordinaria. Le pongo un ejemplo. La ley del derecho a petición, ley 1755-2015, es un copy-pega de lo que estaba en la ley 1437 de 2011. De hecho, es una ley que tiene un error de técnica legislativa, ¿no? Porque prácticamente artículo primero sustituye es una ley autónoma que regulaba el derecho fundamental de petición, hasta ahí, no sustituía ningún código ni nada por el estilo. Es una ley autónoma de contenido estatutario que regulaba el derecho fundamental de petición. Y lo que hicieron el legislador fue copiar y pegar. Y cuando uno lee la ponencia de esa ley 1755, ese es uno de los argumentos. Es que la Corte, como lo declaró inconstitucional por ser ley ordinaria, pues demos simplemente el trámite estatutario. Y lógicamente que ahí pudo haber un matiz, porque yo comparto la idea que la discusión y deliberación de una ley ordinaria no puede ser la misma de una ley estatutaria, por los temas y por la libertad de configuración legislativa. Por eso yo creo que este tipo de racionalidades de Atienza deben matizarse a los tipos de leyes, principalmente, a mi modo de ver, a las leyes estatutarias. ¿Por qué? Porque como ha dicho la Corte Constitucional,
hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido amplio y por lo tanto son una extensión de la Constitución. A ver, en ley estatutaria se regulan derechos fundamentales, participación ciudadana, régimen de los partidos políticos, garantías constitucionales, es decir, ahí requiere realmente que el legislador justifique una mejor forma. En ese orden de ideas, y para no ser, yo creo que una forma de ayudar a mejorar eso es aplicando los elementos de la argumentación o las herramientas a la argumentación al escenario legislativo. De hecho, yo siempre molesto y digo, los tratados de argumentación jurídica no deberían llamarse tratados de argumentación jurídica, sino de argumentación judicial, porque es que todo el análisis lo hacen desde un solo operador jurídico, el juez. La argumentación jurídica debe tener otros componentes, otros matices, al legislador, a la administración pública, y de hecho se ha venido avanzando en eso. De hecho, está el profesor Hugo Marín, ¿no?, que en el año 2018 escribió un libro, sacó un librito denominado El principio de proporcionalidad en el derecho administrativo. Principalmente lo hace desde el punto de vista de la contratación estatal. También hay un libro en Argentina, el profesor Ignacio Bulling, que también habla de lo mismo, el principio de racionalidad en las decisiones administrativas. Eso es publicado por Marcel Pont. Y Atienza, por ejemplo, el año pasado publicó un libro con Astrea, la editorial Astrea, que se llama Argumentación Legislativa, y busca mejorar estos temas. Entonces yo creo, para ir finalizando, creo que el tiempo va bien, me quedan unos 2 o 3 minutos, no sé, ¿sí? Entonces yo creo que una forma de mejorar esto es aplicar los elementos de la argumentación jurídica. ¿Cuál? La proporcionalidad, el principio de proporcionalidad. Hasta el momento se ha reconocido que el principio, critiquen lo que lo critiquen, también la proporcionalidad, hasta el momento es el método más racional que ha permitido al juez constitucional poder hacer control sobre las leyes. Y si eso es así, creo que podemos traspolar el escenario judicial al escenario legislativo, con algunos matices sin duda, porque el escenario político así lo permite, pero la misma Corte lo ha dicho, la misma Corte Constitucional ha dicho que al señor legislador, esta ley es inconstitucional porque usted no tuvo en cuenta la proporcionalidad. Fíjense, lo ha dicho la misma Corte. Lo que pasa es que la Corte nunca ha dicho el cómo hacerlo, pero sí lo ha dicho. Lo ha dicho en temas procesales, en temas de seguridad social, en temas tributarios, lo ha dicho en temas, sin duda, de derechos fundamentales, donde normas relacionadas con esos temas han sido declaradas inconstitucionales por no tener en cuenta el principio de proporcionalidad. Así las cosas, yo creo que así como hay una intensidad en la aplicación del test de proporcionalidad, como lo ha dicho la Corte, grado estricto, grado intermedio y grado leve, también considero que el legislador lo puede hacer en ese tipo de intensidades. Dependiendo de los temas que vaya a regular, así va a ser el grado de aplicación del principio de proporcionalidad. Lógicamente que si usted va a regular algún tema de regulación, limitación o restricción de derechos fundamentales, tendrá que aplicar el principio de proporcionalidad en su grado más estricto, es decir, aplicándole adecuación, necesidad, proporcionalidad y sentido estricto. ¿Dónde lo hacen? ¿O en qué momento lo hacen? Primer momento, exposición de motivos del proyecto de ley. Es decir, como decía la profesora Rico, no simplemente basta decir una presentación del proyecto, porque no es una presentación que suele pasar, ¿no? O una introducción, como usted lo definió. Es que efectivamente se establezcan los fundamentos constitucionales, jurisprudenciales, legales, en algunos casos, si es necesario, de mayor jerarquía, los fundamentos sociales y demás, económicos, que esos puedan establecerse, pero principalmente lo jurídico en esa exposición de motivos. No como hicimos por acá en la costa, porque ajá, sino que efectivamente se den las razones o se justifique de la mejor manera posible por qué es necesario que ese proyecto de ley se convierta en ley de la República. Y en el grado intermedio, pues lógicamente ahí creo que alcanzan a ver los temas, cuando ya se trata de un tema que no afecte un derecho constitucional no fundamental, pues aplicar adecuación y necesidad, y cuando se trata de asuntos económicos, tributos, política internacional, regulación de un servicio, pues el test leve, con lo mismo, adecuación y necesidad. ¿Qué va a permitir esto? Yo siempre lo he dicho en mis clases, también en el tema de las proposiciones. Yo siento que debemos avanzar en el tema de las proposiciones. Las proposiciones también deberían justificarse. Uno ve en el trámite legislativo que un congresista ahí en plena sesión redacta en una servilleta, bueno, por ser extremista también, pero redacta en una servilleta, solicito una proposición modificatoria o eliminatoria de un artículo, solicito que se elimine del proyecto de ley número tal el artículo tal. Y no dice a veces ni por qué. Entonces el secretario, que a veces habla más rápido que yo, el secretario, entonces dice, proposición del congresista, ¿apruebas o no? ¡Pam! A pupitrazo. Entonces uno dice, de vez en cuando, a veces cuando el congresista que presenta la proposición le dan la palabra, pero de resto, en el reglamento del Congreso no necesita justificarse. Y uno dice, ¿cómo es posible que una proposición que busque eliminar un artículo de un proyecto, o adicionar un artículo en un proyecto de ley, o solicitar el archivo de un proyecto de ley,
no tenga que justificarse. Para mí, ese es un paso, y bueno, ahorita lo comentaba el profesor Cáceres, las proposiciones deberían justificarse, o por lo menos en algunos tipos de ley. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, principalmente en las estatutarias, que ese es lo que yo vengo insistiendo, que creo que ahí la cosa cambia? Y otro elemento importante, entonces, que va a permitir la aplicación de la proporcionalidad es aumentar el control constitucional. Hoy en día, si la Corte dice por ser extremista, repito, cualquier argumento de la Corte permite que una ley sea declarada inconstitucional. Yo creo que si el Congreso aplica la proporcionalidad de una manera adecuada, dando las razones suficientes, por ejemplo, si da 10 razones, la Corte tendrá que buscar una razón 11 para declarar inconstitucional esa ley. O si el Congreso da 20 razones, pues la Corte tendrá que buscar una razón 21 para declarar inconstitucional esa ley. Porque hoy lo que pasa es, como el Congreso no da razones en muchos casos... Qué pena esta tarea de policía del tiempo. Okay, ya tenía esta idea. Y gracias. Como el Congreso no da razones en estos momentos, pues una razón o dos razones por parte de la Corte será suficiente para declarar inconstitucional una ley. Voy y repito, el legislador que necesitamos en este momento es el legislador de los argumentos. Muchas gracias. Profesor Rodríguez, muchas gracias y nuevamente le pido me excuse, pero el tiempo no pues va pasando rápidamente. Me emociona. No, eso veo, pero además me alegra compartir esa pasión en estos temas que yo creo que son tan necesarios. Usted dice, criticamos y no proponemos. Insisto, el Congreso no debe ser sustituido. Creemos nuevos canales, pero sí tenemos que repensarnos cómo mejoramos la actividad propia del legislador, con el propósito de pues, darle el mismo tiempo al profesor Juan Alberto Castañeda. Simplemente le voy anunciando y es, usted habla el profesor Rodríguez nos habla de la aplicación del principio de proporcionalidad el legislador. Yo creo que es un mandato claro que hoy existe, lo ha dicho la Corte Constitucional, pero también lo dice la teoría jurídica o la teoría de los derechos fundamentales. Piense usted en materia de derechos políticos cuando nos tenemos que pensar el régimen de inhabilidades o incompatibilidades que limitan a los derechos. Claramente señala que una de sus características es el principio o la aplicación del principio de proporcionalidad, que no solo va dirigido al operador jurídico al momento de limitar el derecho fundamental, sino a quien diseña la limitación, que en ningún caso pues, podrá ser indefinida, que debe perseguir un fin constitucionalmente válido. Entonces, creo que el mandato existe. Pero yo sí quisiera que usted se quede nos vaya contando y reflexionemos más adelante quién es el llamado a garantizar la aplicación de este principio o cómo se autorregula el Congreso para dejar por un lado a los tribunales constitucionales. Creo que no siempre o sea, no tenemos que esperar a este momento a que sea el Tribunal Constitucional el que le diga es cómo se autorregula el Congreso de la República o los congresos o parlamentos, cómo obligarlos a regular en materias que van a tener un impacto directo en ellos, que pueden afectar su representación y demás. Lo dejo con ese interrogante y le doy paso al profesor Juan Alberto Castañeda, que nos va a hablar precisamente del test de democracia mínima, neoparlamentarismo y prácticas parlamentarias. El profesor Juan Alberto es especialista en justicia constitucional e interpretación de Castilla de la Mancha. Es maestrante en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y adjunto al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad, doctorando y docente universitario en pregrado y posgrado. Además, ha tenido la oportunidad de ser asesor del Congreso de la República de Perú y abogado constitucionalista en la Procuraduría. Actualmente se desempeña como asesor en materia de derecho constitucional, parlamentario y metodología. Profesor Castañeda, tiene usted la palabra. Bien, muchísimas gracias, doctora Carolina, por el pase. Muy buenas tardes a todos que nos acompañan el día de hoy. En realidad, en principio, mi saludo afectuoso a todos y a todas en este magno evento, en este 20º Jornada de Derecho Constitucional, especialmente en este eje de democracia representativa. Bien, sin antes de entrar en materia, quisiera siempre expresar mis deseos de bienestar tanto para ustedes como para los suyos en estos tiempos un poco complicados. Sin más, me permito pues presentarles
digamos, la temática para el día de hoy que se ha tenido pensado. En realidad este tema es de alguna otra manera una propuesta que se había trabajado, digamos un producto final de lo que se había realizado como especialidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es un test que de alguna otra manera está pensado para que se implemente para un mejor debate parlamentario. Esto es para que se realice de alguna u otra forma lo que mi antecesor estaba comentando sobre la argumentación legislativa, ¿no? Es decir, potenciar una mejor racionalidad legislativa. En esa idea va, ¿no? Este test de democracia mínima o este trabajo se sustenta de alguna otra manera un 50% cualitativo, es decir, en una estructura básicamente de teorías sistematizadas, y el otro 50% es un tema de muestra, ¿no? Propiamente de actas en el Pleno que hubieron del 2017 al 2018. Con ese preámbulo me permito explicar de una buena vez este tema, respetando el tiempo de los 15 minutos. El contexto, ¿no? Tenemos digamos, dos situaciones preliminares, por decirlo así. El primero que responde al tema del Estado constitucional. Sobre esto, pues, en realidad solo meritaría apuntar a una sola cosa, ¿no? El Estado constitucional no únicamente concentra la laboriosa labor, por decirlo así, e interpretación respecto a los derechos fundamentales, ¿no? También tiene un anverso, que son justamente los deberes constitucionales. En ese entendimiento de Estado constitucional de derechos fundamentales y deberes fundamentales, es que da una explicación un poco más aproximativa o más certera respecto a la democracia representativa. ¿En qué sentido? De que la democracia es justamente este hecho de fortalecer ambas situaciones. El ejercicio de los derechos fundamentales en ciudadanía, pero también el ejercicio de los deberes, ¿no? Finalmente, en esta estructura que se presenta en este primer contexto, tenemos un pequeño cuadro que son las prácticas parlamentarias, ¿no? Que es al fin y al cabo a donde uno quiere llegar o aproximarse en realidad con ese trabajo de investigación, toda vez que estas prácticas parlamentarias van digamos, a priorizarse durante el debate parlamentario como una fuente de derecho, ¿no? Esa es de alguna otra manera la perspectiva del trabajo. Entender las prácticas parlamentarias como fuentes del derecho y no como meros usos y costumbres como de pronto se maneja aún en la literatura. Y a eso es lo que de alguna otra manera apunta el neoparlamentarismo, el nuevo protagonismo de los parlamentos en América Latina, ¿no? Primer contexto. Segundo contexto tiene que ver, digamos, en colocar en realce el tema de los dos poderes, el poder legislativo y el poder legislativo y el poder ejecutivo. Respecto al poder ejecutivo, de pronto solamente sintetizarlo en las políticas de gobierno, ¿no? Mientras que en el poder legislativo mucho se ha centrado en este asunto de la iniciativa y fiscalización que tienen los parlamentos, que es muy bueno. Al fin y al cabo, sobre eso debatimos, sobre eso echamos de alguna otra manera culpa, por decirlo así, en los males que puede tener cada estado o cada país. No obstante, el poder legislativo tiene otros dos poderes, ¿no? Que eso justamente coloca en evidencia el neoparlamentarismo. ¿Cuáles son estos dos poderes? Pues es el tema reactivo, ¿no? Es decir, nunca por nunca, al menos en los parlamentos de América Latina, se ha tenido digamos, un congreso o un parlamento de manera pasiva, ¿no? Siempre se ha tenido un parlamento que reacciona a las políticas o decisiones que adopta el Ejecutivo. Una clara idea de esto lo vivimos en Perú en el año pasado, en septiembre de 2019, con la disolución del Congreso, ¿no? Un poder legislativo de manera reaccionaria, o en todo caso muy reactivo, por decirlo así, frente a las decisiones que estaba adoptando el Ejecutivo. Otro poder que también adopta el poder legislativo es el poder preventivo. Es decir, que el Parlamento, de alguna u otra manera, estructura sus normas administrativas, sus políticas de ejecución de todos sus planes durante el periodo parlamentario. Perfecto, con estos dos contextos me permito avanzar. Lo segundo tiene que ver propiamente con identificar, digamos, dónde están o dónde se ubican las prácticas parlamentarias, ¿no? Es decir, ya hemos de alguna otra manera contextualizado el trabajo de investigación y ahora cabe saber dónde están estas prácticas parlamentarias, o mejor dicho, dónde le hemos ubicado propiamente, ¿no? Por un tema quizás de recordaris, empezamos con la presentación del proyecto de ley para esa parte, luego esto se designa a las comisiones especializadas, si es que tiene
un gran visto bueno de aprobación en la comisión, pasará al pleno, luego si es que se da en buena cuenta un buen consorcio de voluntades políticas, se aprobará. Perfecto, eso solamente para una línea general de recordar el proceso de una aprobación de ley. No obstante, en ese proceso de una aprobación de ley, ubicamos justamente este tema de las prácticas parlamentarias, que tiene que ver propiamente en comisión y en el tema del debate del pleno, ¿no? En comisión se puede denotar justamente cómo es que las prácticas parlamentarias se vienen a desarrollar, ¿no? Donde no únicamente intervienen agentes parlamentarios, entiéndase congresistas, sino también de otra índole, ¿no? Y que en su consorcio de voluntades comienzan a generar nuevas normas, ¿no? Nuevas pautas para aprobar leyes, ¿no? Las cuales no necesariamente están en el reglamento del Congreso. Es decir, son extra normas materiales en las cuales se guían a partir de un acuerdo de voluntades políticas, económicas, tributarias, etcétera, para decidir si es que determinado proyecto de ley merece ser pasado o debatido en el pleno del Congreso, ¿no? La segunda ubicación de estas prácticas parlamentarias tiene que ver propiamente ya en el pleno del Congreso, donde se debate. Esto con una mayor expresión, con una mayor claridad, toda vez de que aquí se intervienen a través de, digamos, grandes bancadas propiamente partidarias, donde este concurso de voluntades genera nuevas normas para una aprobación de ley, ¿no? Entonces, con esta identificación de estas prácticas parlamentarias, lo que cabe colocar en relevancia es el concepto, ¿no? El concepto que se trae a consideración, que son digamos, estos dos conceptos, ¿no? La primera, que está recaída en el expediente 149/90 del Tribunal Constitucional Español, que tiene que ver que estas prácticas parlamentarias dejan de ser estos meros usos y costumbres para pasar al día de hoy en ser fuente de derecho. Primera idea, primer concepto de pronto, por decirlo así, interesante para debatir en otras investigaciones. Lo segundo es que en el expediente 177/2002 del mismo Tribunal Constitucional Español se trae consigo otra idea complementaria, que las prácticas parlamentarias son fuente de derecho, pero también son normas de organización, ¿no? Es decir, a través de estas, los parlamentos se organizan y deciden cómo ejecutar sus políticas, digamos, propiamente del parlamento. Bueno, esta es una descripción del problema de las prácticas parlamentarias, cómo es que cuando se realizan de manera ilícita estas prácticas parlamentarias, conlleva muchas veces a, digamos, a una desestabilidad en el orden constitucional, ¿no? Rápidamente, esta resolución legislativa, la 007/2017 del Congreso de la República, pretendió en su momento modificar el artículo 86, literal E, del reglamento del Congreso, ¿no? La cual está facultada al Congreso de la República, sí, a razón del artículo 94 de la Constitución Política del Perú. El problema fue que esta modificación que intentó el Congreso de la República es que estaba modificando propiamente la Constitución. Y para reformar propiamente la Constitución se tiene que realizar a través de un procedimiento especial que lo fija o marca la pauta la propia Constitución. En realidad, esta modificación del artículo 86 del reglamento del Congreso estaba modificando o pretendiendo modificar implícitamente las prerrogativas constitucionales comprendidas en la Constitución en el artículo 174 y 122 relativo al tema del cambio de gabinete ministerial y otros factores. Felizmente, este tema de esta resolución fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional Peruano, que recayó en el expediente 006/2018, proceso de inconstitucionalidad. Entonces, bajo esa lógica, cabe explicar propiamente el test de democracia mínima, finalmente, ¿no? Este test de democracia mínima, como ustedes pueden visualizar, son 4 presupuestos, ¿no? El tema de una participación política plural, la garantía de la eficacia social, la garantía del control previo y la escala de debate democrático. Aquí hay muchas cosas que de pronto podamos explicar o refinar, pero por motivos de tiempo solamente una idea por cada cuadrito. Participación de política plural es que se consideren a todas las bancadas, tanto, digamos, mayoritarias, pero sobre todo con énfasis en el tema de las bancadas minoritarias. En la garantía de la eficacia social es de que se priorice en la agenda de debate en el Pleno las brechas sociales que existen en cada país, ¿no?
Lo tercero, la garantía del control previo, es que todos los proyectos que pasen para el Pleno del Congreso tengan que tener un dictamen. Y en la escala del debate democrático es que los dictámenes que acompañan a estos proyectos de ley sean el basamento para discutir este debate parlamentario. Bien. Y finalmente, una sola conclusión nada más que tiene que ver con este apartado 3, ¿no? En resumidas cuentas, estos procedimientos deliberativos que se llevan al interior del Congreso muchas veces se hacen bajo una dictadura parlamentaria, es decir, se aprueban por una mayoría legislativa, o en otros casos con un tema de un condicionamiento propiamente que realiza el Ejecutivo para aprobación de algunas otras leyes. Bien, muchísimas gracias. Espero que no me haya pasado mucho del tiempo. Gracias, No, doctor. es más, tenía unos minutos adicionales. Fue muy juicioso con su tiempo, profesor Castañeda. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, los invito en este momento a quienes nos acompañan en esta mesa, si quieren formular alguna pregunta, alguno de los ponentes de la misma. Pero como les había... como les había anunciado, quisiera que cada uno de ustedes tuviera alrededor de 2-3 minutos para hacer una aproximación desde su presentación con la presentación de los demás ponentes. Entonces, ¿cuáles son esos puntos de encuentro? Que creo que realmente son varios. Cuando vimos cada uno de los títulos, algunos nos generaron inquietud, pero creo que todos vamos en la misma línea de reflexionar, pues al final es cómo mejorar la producción normativa. Y de pronto esa mejora en la producción normativa también nos lleve a hacer un replanteamiento o aumentar los niveles de la calidad de la representación que ejercen hoy los congresistas. Por ejemplo, en el caso colombiano, se han intentado, digamos, son múltiples las propuestas que desde el plano normativo se han hecho, pero los resultados son pocos. Y yo quisiera concentrarme y mencionar uno en especial que tenía como propósito tenía dos propósitos, y era el tema de la racionalización del trabajo legislativo, por un lado, y por el otro lado, mejorar los índices o facilitar la gobernabilidad. Es decir, esa relación o esa simbiosis que de alguna manera existe o debería existir en algunos casos entre esa colaboración armónica, es la palabra adecuada, entre rama ejecutiva y rama legislativa. Y por ejemplo, es una modificación desde el punto de vista orgánico que tanto le gusta al profesor, si no estoy equivocada, al profesor Rodríguez, a Cristian Rodríguez, y fue la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico o esa obligación o mandato constitucional de funcionar a través de las bancadas, que sin duda alguna aparece un nuevo actor en el procedimiento legislativo y en el cumplimiento general de todas las funciones, y que estoy de acuerdo, no se limita únicamente a la función legislativa, ¿no? Hay una función importantísima y es esa función de representación inherente y propia de los congresistas. Y con el propósito de mejorar esa gobernabilidad y facilitar la racionalización, se incluye y se establece este mandato constitucional. No obstante, se incorpora en el 2005, digamos desde el 2003, se armoniza o se trata de armonizar un poco, modificando la ley orgánica del Congreso en el 2005, sin embargo, los resultados no son los que uno podría esperar. No necesariamente ha implicado el funcionamiento en bancadas en una mejor deliberación de cada uno de los proyectos de ley. Entonces, desde el punto de vista, digamos, orgánico, también se ha intentado hacer una recomposición al interior del Congreso de la República, pero siempre nos falta algo, ¿no? Y evidentemente hoy es necesario armonizar el funcionamiento de la bancada con toda la ley quinta, o sea, ¿qué tanto necesitamos una revisión integral de la ley quinta? Eliminar barreras o eliminar duplicidades que encontramos con ocasión del funcionamiento en bancadas. O finalmente, ¿quién participa en el debate? ¿La bancada o el congresista a título individual? Este tema de
Algo ayer nos hablaban en otra de las mesas de a quién le pertenece la curul, puede votar de manera libre e independiente, entonces ya el mandato de los congresistas no es libre e independiente, sino que depende de la bancada. Entonces creo que falta mucho por mejorar, siempre se hacen modificaciones que no terminan de armonizarse y por eso no podemos ver los resultados. Entonces, antes de pasar a ese espacio que tienen ustedes, quisiera formular 2 preguntas que nos están haciendo en nuestro chat. Dice Sofía Solano, dice, buenas tardes a todos. Excelente toda la discusión. Mi pregunta es para el doctor Cristian y consiste en que aplicar el principio de proporcionalidad en el inicio de cada proyecto de ley ayudaría muchísimo a la labor judicial, pues haría menos necesaria esta difícil labor del juez de dar sentido a las diferentes normas. Sin embargo, así se frena un poco también el llamado activismo judicial que ha recibido tantas críticas como posiciones a favor. Me gustaría saber entonces qué piensa usted de esto y si este es uno de los motivos por los que apoya la integración de este principio a la rama legislativa, o si en cambio considera que independientemente de la labor argumentativa del Congreso, siempre deberán complementarse estas 2 ramas del poder como sucede hoy en día. Profesor Rodríguez, le doy la palabra para responder a Sofía Solano. Ya debe habilitar. A ver, listo. Ya. Bueno, muchas gracias a Sofía por preguntar. Yo creo que debe mantenerse los 2 controles, solo que al momento de el legislador hacer el control ex ante, va a significar que el control ex post que hace el juez constitucional también va a aumentar en su capacidad argumentativa, vuelvo y repito, porque si al Congreso da razones, si el Congreso da 10 razones por las cuales, insisto, tomó una medida y no la otra, seguramente al momento del control constitucional, el juez constitucional tendrá que aumentar su capacidad de argumentación o de justificación para poder decir que esa ley es inconstitucional. Yo sí creo que solo que lo que estamos planteando es que la proporcionalidad ayuda a mejorar la calidad de la ley para que se justifique de una mejor forma. Lo que significa que también debe mantenerse el control constitucional, porque bueno, el tema del sistema de pesos y contrapesos también así lo exige, ¿no? Pero solamente es que, hoy ¿qué pasa? El legislador pide una ley en este nivel y pues si la Corte sube un banquito más o un nivel más, pues la declarará inconstitucional. O sea, porque la exigencia justificativa del legislador es escasa. Entonces cualquier argumento es válido por parte de la Corte. Pero si el legislador aumenta significativamente su argumentación y su capacidad de justificación, pues la Corte también tendrá que hacer un nivel mayor justificatorio para poder declarar inconstitucional la ley. Porque muchas veces la Corte lo ha dicho en varias jurisprudencias, es que usted no justificó, es que usted no dijo por qué, no es que sea inconstitucional, sino que usted tiene que dar razones, señor legislador. Entonces, si el legislador da 40 razones, pues la Corte tendrá que buscar una razón 41 para poder decir que es inconstitucional. Simplemente es eso. Pero también nos permite que el Congreso, desde el momento de radicar el proyecto de ley, a través de la exposición de motivos, se exija a sí mismo la capacidad de argumentar sus decisiones desde ese primer momento. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Y tal vez una pregunta para los dos, y ya la anunciábamos, es decir, ¿cómo garantizar, que ya se la había formulado el profesor Rodríguez, pero resultan muy importantes los aportes de los dos? El profesor Juan Alberto Castañedo tuvo que desconectarse, entonces estamos con el profesor Cáceres y el profesor Rodríguez. Y realmente, analizando la presentación que hacen ustedes dos y que de alguna manera va en la misma línea, quisiera saber cómo garantizamos la aplicación bien de ese principio de proporcionalidad, o bien cómo garantizar que el legislador, cuando ejerce su iniciativa legislativa, va a cumplir los parámetros a los que hacía referencia el profesor Cáceres, o que esa exposición de motivo incluya ese diagnóstico, la identificación del problema, las razones de por qué abordar el problema y por qué una posible ley en determinado sentido aporta la solución del mismo.
Eso no es otra cosa distinta de cómo garantizamos la autorregulación y el autocontrol directamente por el Congreso de la República. ¿Es factible o necesitamos de una rama judicial, necesariamente un tribunal constitucional, y además necesitamos de ciudadanos activos que sancionen, digamos, esa inobservancia de esos mandatos a través del voto o del castigo del voto en este caso? Profesor Cáceres y enseguida el profesor Rodríguez. Aquí nos hacen otra pregunta. Profesor Cáceres. A ver, el enfoque, bueno, principalmente me doy cuenta que aquí el abordaje del tema tiene un profundo debate de derecho constitucional y mi investigación va específicamente para el campo del derecho penal. Sin embargo, sí creo que esto no genera como lo dijo el profesor Cristian, esto no genera una pugna de poderes, porque de hecho, si miramos incluso el fallo de la Corte Constitucional sobre la T762 sobre el estado de cosas inconstitucional, la Corte Constitucional no se está abrogando ninguna competencia. Le está diciendo, usted legislador, haga esto. Él no está diciendo es que yo a partir de este momento voy a cumplir funciones que usted no ha hecho. Le está diciendo es, de acuerdo a su libertad de configuración y de acuerdo a las funciones que tengo yo también como guarda de la Constitución, tengo que vigilar que usted cumpla con esto. Pero no está abrogando sus funciones. Le dice, haga esto. Y a partir de ese momento le dice, sujétese al estándar de constitucionalidad mínimo. Entonces, eso no genera una discusión ni una pugna, no necesariamente tiene que generar una pugna. De hecho, en mi intervención yo decía, y la profesora Carolina lo dijo, hay un asunto aquí y es que no hay, desde el mismo momento en que se presenta un proyecto de ley o un proyecto de acto legislativo, no hay un control formal para ver si al menos, aparte de los antecedentes que son necesarios y tiene toda la razón, si nosotros nos tomáramos en serio lo que debe tener una exposición de motivos, sería suficiente para contemplar que tenga un sustento válido. Pero bueno, aquí en España el señalamiento incluso yo hago mención al ámbito español y tampoco podríamos decir que aquí se está haciendo bien, ¿no? Porque a pesar de existir legislación, a pesar de eso también faltan controles. Pero incluso también el Tribunal Constitucional aquí no se ha tomado muy en serio eso. Entonces sí quiero decir que no genera una discusión ni un roce, sino sencillamente que el Congreso ejerza sus controles, bien sea por parte de la mesa o de la secretaría, de acuerdo a las funciones que aparezcan en el reglamento del Congreso, y que en caso de que no se cumplan esos controles, pues que ya la Corte Constitucional pueda entrar a intervenir en caso de incumplimiento. Gracias, profesor Cáceres. Y digamos, para cerrar, además va muy en el mismo sentido del que hablábamos con el profesor Cáceres, quisiera trasladar la siguiente pregunta al profesor Rodríguez. Nos dice Óscar Silva, que nos acompaña en este momento, que el primer control que se debe realizar debería ser en el partido, es decir, previo a la presentación del proyecto. Ahora bien, para la adecuada labor legislativa resultaría necesario reformar la Ley Quinta, de tal manera que resulta necesario establecer de forma clara y precisa el momento en que se debe realizar ese autocontrol legislativo. Esa actuación resulta necesaria para la construcción de seguridad jurídica, pero nos pregunta, o le pregunta al profesor Rodríguez, ¿cuál sería la forma concreta de hacer pragmática esa argumentación legislativa en el proceso legislativo? Profesor Rodríguez, no sé si fui yo la que se bloqueó. Ya, perfecto. Vamos a... Ok. Ahorita lo decía. La Corte ha reconocido que esto es posible aplicarlo. Yo creo que interesante, no lo había pensado desde el punto de vista del partido, pero recuerden que el partido es un órgano 100% político. Por lo menos el Congreso son servidores públicos y por lo tanto le aplica la Constitución y las leyes, sin duda. Entonces, ahí tienen un mayor, digamos, grado de aplicación de la Constitución en ese sentido, porque los partidos son netamente políticos, no responden
a otros intereses más allá del partidismo. Yo sí creo que una forma, yo he venido, digamos, insistiendo en que para poder avanzar, yo no estoy diciendo que la proporcionalidad por lo menos debe aplicarse en todas las leyes, creo yo, o en todos los temas, porque reconocemos, vuelvo y repito, que el legislador es un órgano político también, pero también es cierto que es un órgano que le aplica a la Constitución, y la Constitución es una norma jurídica, ¿no? Yo creo que un primer avance, por lo menos, para poder avanzar en ello, es que se pueda aplicar la proporcionalidad inicialmente a los proyectos de ley estatutarios. Ese puede ser un primer momento por la naturaleza de los temas que se regulan allí, que en su mayoría se conectan con derechos fundamentales. Y sin duda, un primer elemento, un primer momento de que se pueda aplicar la proporcionalidad es en la exposición de motivos. Eso está claro. Digamos, al momento de presentar el proyecto de ley, el congresista o el gobierno también, porque es posible que el gobierno también lo presente, en la exposición de motivos de todas esas razones o justifique, y si es posible, se evidencie la aplicación de la proporcionalidad en relación a por qué va a regular ese derecho, por qué lo va a limitar o por qué lo va a restringir en determinadas maneras. Otro elemento son los informes de ponencia. Los informes de ponencia también pueden permitir que el legislador pueda aplicar el principio de proporcionalidad. Ojalá se mejore en el tema de las proposiciones, que es un tema ahí que algún día aspiro también a hacer como un seguimiento de esos temas, porque las proposiciones son realmente, parecen inofensivas en el trámite legislativo, pero resultan a veces muy peligrosas porque por medio de una proposición se puede modificar o cambiar el sentido de un proyecto de ley. Y por último, pues lógicamente que esos serían los tres momentos, creo yo, que se podría aplicar el procedimiento legislativo. Algunos dirán, pero el control es antes posible porque, por ejemplo, existen las sujeciones presidenciales, dirán algunos. Sí, pero las sujeciones presidenciales son de otro organismo, el presidente, el ejecutivo. Es otro organismo, es otro poder público. La idea es que realmente el legislador lo haga de forma ex ante, como una especie de autocontrol, y creo que esos tres momentos lo pueden señalar. Ahorita lo decía la profesora Rico, hay muchas normas internas en Colombia que establecen que aplicar la proporcionalidad. El Código Disciplinario, el Código de Procedimiento Administrativo lo dice, que deberá aplicarse la proporcionalidad, y entre otros. Quizás también la ley quinta deberá mencionarse claramente que como un principio de esa ley es la aplicación de la proporcionalidad. Puede ser eso como un encabezado. O sea, hay varias normas que establecen principios rectores, por ejemplo, el Código Disciplinario, el Código Penal, procesal, puede ser un principio rector del procedimiento legislativo de ahora en adelante, la proporcionalidad. Incluso hay una ley en México, por ejemplo, hay una ley en México de información pública que dice en su artículo 149, claramente lo dice así, no sé si me lo permiten leer, claramente el artículo 149 dice que cuando existiera una colisión entre el derecho a la información y otro derecho, la entidad administradora del tema de información pública deberá aplicar la adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Lo dice expresamente una ley. Es decir, ahí está claramente evidenciando que en ese tema, claro que lo plantean desde el punto de vista de la ponderación, pero están reconociendo ya en una ley aplicada por una ley federal, por decirlo así, de México, reconociendo de manera taxativa la aplicación del principio de proporcionalidad. Pues si tocaría, que es la pregunta que creo que me hacen, es, hay que hacer no debería, porque ya como bien es un principio implícito del Estado constitucional hoy en día, el principio de proporcionalidad. Pero si en Colombia a veces queremos ser más papistas que el Papa, pues si hay que buscar una ley que lo diga, pues habría que modificar la ley quinta del 92, efectivamente, que lo diga de forma clara y explícita, sobre todo que explique el cómo hacerlo, que es ahí donde puede ser el medio del asunto. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Es factible, o más bien es fácil entender las reclamaciones sociales, la inconformidad con el Congreso de la República, porque cuando hacemos una revisión hacia el funcionamiento propio pues, del Congreso, son más las dificultades que encontramos, son más las desventajas que encontramos. No obstante, insisto, nosotros como académicos, como profesores que estamos transmitiendo un conocimiento a nuestros alumnos, creo que debemos continuar con el estudio de este poder público, es decir,
Es necesario encontrar el traje que mejor se ajusta a la representación. Si bien es cierto, dentro de cada grupo hay una diversidad enorme, no cabe duda de su carácter o en su conformación, de su carácter representativo, digamos. Es allí donde se agrupan las mayores diferencias entre los miembros que construyen la ley y por lo tanto, pues una invitación general a que sigamos revisando y estudiando y sobre todo formulando propuestas. En algunos casos las respuestas pueden ser un poco desalentadoras, pero eso pues no es una razón, no puede ser una razón suficiente para claudicar nuestro interés de fortalecer ese famoso principio democrático. Sin duda alguno, se han creado muchos ámbitos de participación. El tema de las bancadas, sin duda alguno, podría fortalecer el funcionamiento, siempre y cuando las propias bancadas se tomen en serio aquel principio que les pone la Constitución de ese funcionamiento democrático. Es decir, que previo a ese debate legislativo se haga ese debate de las ideas, argumentativo y deliberativo de cada una de las bancadas. Pareciera ser muy prematuro hacer entonces una evaluación del funcionamiento de ellas cuando ni siquiera hemos terminado de armonizar la inclusión de esta institución en el ordenamiento jurídico. Entonces, bueno, quiero agradecerles a todos, a los ponentes, agradecerle a las personas que nos han acompañado hasta ahora, que todo el día han estado con nosotros y bueno, nos queda un día más de jornada. Mañana estaremos exponiendo entonces las conclusiones finales de cada uno de los ejes y esperemos que no sean tan desalentadoras. Oímos a veces las presentaciones en todos los temas, no solo en el tema democrático, y pues los retos que tenemos enfrente son muchos, pero también creo que somos muchos y esta jornada nos los ha dejado ver pensando en ello y con la intención de querer hacer algo cada uno desde la posición que hoy ocupa. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Nos veremos mañana entonces en las plenarias. Muchas gracias, Paula, por toda tu ayuda. Profesor Rodríguez, profesor Emilio Cáceres, ha sido un gusto y conocer otros puntos de vista siempre van a enriquecer el debate. Por lo menos yo me voy con varias ideas. Muchas gracias.